Yo voy a pagar mi... Eh, bueno, buenas tardes, buenos días a todos los presentes. Estamos en una nueva reunión del Núcleo de Historia Económica para escuchar por segunda vez los trabajos de Wen-Chuan Zhang, quien es magíster y doctora en Historia Económica, perdón, sí, en Historia Económica por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado diversos temas como el tratamiento de la silicosis y ahora nos trae esta ponencia titulada Más allá de la eficiencia, el régimen de aguas y la consolidación del poder hídrico en el norte minero de Chile, 1981-2025. Se tiene más o menos un tiempo de 40 minutos flexible y de ahí vendrán una serie de rondas de preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la coordinación y antes de todo tengo que agradecer a todos por estar aquí. Es que por la razón mía tengo que ajustar el horario de nuestras sesiones y por eso esta sesión se hace como por la mañana en esa hora. Por eso, muchísimas gracias por la coordinación y por venir a todos. Y bueno, como lo que has presentado, Alejandro, mi nombre es Wenxuan Zhang, soy doctoranda de la Universidad de Barcelona. Hoy presento mi investigación, o sea, mi nuevo capítulo de la tesis doctoral titulada Más allá de la eficiencia, el régimen de aguas y consolidación del poder hídrico en el norte minero de Chile. Aquí tengo que pedir una disculpa por la culpa mía, por la pura culpa mía. Hay un typo en el aviso y por eso el periodo de esta investigación empieza en 1981, no es 800. A mí me interesa mucho el siglo XIX. Bueno, esto entra en el plan de investigación para el futuro. Bueno, la primera parte, a ver, mmm, aquí. Para entender este problema, en esta presentación no solo vamos a hablar de litros de agua, sino de un poder hídrico construido posteriormente por las instituciones. Vamos a analizar cómo una ley diseñada supuestamente para la eficiencia económica terminó creando una estructura de desigualdad que persiste hasta hoy. Para entender este problema, primero debemos mirar el escenario geográfico muy especial en el norte de Chile. Eh, Aquí existe una contradicción fundamental. Por un lado, tenemos una aridez extrema. Podemos mirar los datos aquí. El promedio nacional es unos 600 milímetros a nivel nacional, pero en el norte, en Atacama, las precipitaciones son muy pocas y en Antofagasta apenas caen 4 milímetros al año, es prácticamente nada. Pero por otro lado, en el mismo desierto tenemos un sector minero muy fuerte. El agua es indispensable para los procesos productivos como la molienda húmeda, flotación para selección de los minerales y también el uso diario para los campamentos. Aunque se habla mucho de la deslinización, o sea, el uso del agua de mar, la realidad es que más o menos uh, más de una mitad del agua que utiliza la minería todavía viene de fuentes continentales, es decir, de los pozos y los ríos de la zona. Esta presión sobre un recurso escaso convierte al norte en un laboratorio perfecto. Aquí podemos ver claramente las tensiones entre economía, sociedad y el medio ambiente. Siguiente, el marco teórico. ¿Cómo gestionar esta escasez? Aquí entra este marco. Chile es famoso mundialmente por aplicar el modelo neoliberal más radical en la gestión de aguas. O sea, aquí entra una promesa neoliberal.
o sea, crear derechos de propiedad privada sobre el agua y permisos que se vendan libremente. El mercado asignará el agua al usuario más eficiente. Según esta teoría, la competencia garantiza el mejor uso, pero mi investigación sugiere que en la práctica ocurre algo muy distinto. Aquí introduzco el concepto de poder hídrico. El poder hídrico no es solo tener agua, es la capacidad de ciertos actores o ciertos solicitantes, usuarios, para controlar el acceso y decidir sobre este recurso, utilizando, bueno, herramientas legislativas, legales, jurídicos o económicas. El agua deja de ser un bien común y se convierte en un reflejo de las relaciones de poder en ciertas zonas. Bueno, esto nos lleva a las preguntas centrales de mi estudio. Primero, ¿cómo se distribuye realmente estos derechos de agua bajo este régimen desde 1981? Y segundo, más importante, ¿el mercado sirvió para la eficiencia o sirvió para consolidar un monopolio en manos de la minería u otros usuarios potentes? Mi hipótesis es clara y sencillo. El régimen de 1981 no creó un mercado libre y competitivo. Al contrario, funcionó como un mecanismo de parche legal. O sea, este sistema permitió al sector minero capturar el acceso y las fuentes de agua más seguras, como las aguas subterráneas. La metodología. Para probar esto, utilicé una metodología mixta. Primera parte es el análisis cualitativo, es un análisis sobre la historia de la ley que incluye los archivos del Congreso y los debates muy interesantes entre diferentes partes y las reformas, o sea, diversas versiones de este código de agua desde 1992 hasta actualidad, o sea, el último y más importante es 2022 para observar la evolución de este régimen. La segunda parte es el análisis cuantitativo. Se hace con el catastro público de aguas de la Dirección General de Aguas y me centré en las zonas más secas, Antofagasta y Atacama, y para analizar los otorgamientos iniciales. Fíjense aquí, no incluye estos otorgamientos, o sea, los datos que utilizo, no incluye las transacciones posteriores y el volumen otorgado no es el consumo real. O sea, mi objetivo es mostrar que el otorgamiento inicial puede dibujar directamente una estructura de los solicitantes. Y las transacciones posteriores, esto lo dejamos para luego. Así hablemos ahora el corazón del problema, el código de aguas de 1981. Este código cambió radicalmente las reglas de juego respecto al código de aguas de 1969. Este código, bueno, construye tres pilares más importantes para este régimen. El primer pilar es la creación del mercado. Antes de 1981, el derecho de agua era una concesión administrativa. Hay que ser autorizada por la Dirección General y no se puede transferir. Y si quieres vender la tierra, el agua se va con ella. Pero en el nuevo régimen esto se rompió. El agua se separa de la tierra y se convierte en una propiedad privada plena. Se puede vender, comprar o hipotecar como un bien normal, una mercancía normal. Esto pusieron bases legislativas para la libre circulación del recurso. El segundo pilar es el reconocimiento
automático. Esto es fundamental. Es decir, si usted ya usaba agua, ahora bueno, si usted ya utilizaba agua, ahora es dueño de ella, gratis y de forma permanente. Esto significa que los grandes mineros, bueno, u otros grandes consumidores que ya usaban muchísima agua, consolidaron su posición histórica, o sea, esta importancia sin pagar ni competir en el mercado. Por eso diríamos, el mercado nació sin competencia inicial. El tercer pilar es la retirada del Estado. O sea, en el régimen viejo había preferencias entre los usos y el consumo humano estaba en los primeros lugares. Pero con el nuevo código, esta prioridad legal ya se eliminó. O sea, todos somos iguales, bien sea consumo industrial para explotar minerales o consumo humanos. Y la dirección general, o sea, la autoridad del agua se retiró. Ya no podía cancelar derechos si no se utilizaban. Así el Estado pasó a ser un simple espectador técnico y lo dejó todo en manos del mercado. Uh, los arreglos del régimen. Este régimen no permanece inactivo, sino que se evolucionó con muchísimos pasos. Y estos pasos se pueden dividir en tres etapas. La primera etapa es 1992. Se intentó proteger los humedales en el norte, o sea, Tarapacá y Antofagasta. Fue el pequeño ajuste y una respuesta a crisis locales. La segunda etapa empezó con la primera modificación más importante del código en el 2005. Se introdujo una patente por no uso para evitar la especulación. Es decir, si tienes agua y no la usas, pagas una multa. Fue el primer intento de regulación de estos derechos sin uso. Y también ocurrieron algunos pequeños ajustes de carácter técnico y orientado a enfrentar problemas muy específicos. Y la última etapa es muy reciente, es 2022, con esta ley con esta ley, con esta ley se reconoció el agua como el derecho humano y se pusieron plazos de validez de 30 años. Fue un cambio importante porque el valor social y ecológico del agua fue reconocido de nuevo en las leyes. Desde, desde el Código el Código de Aguas en 1981. Pese a estas modificaciones, o sea, avances del marco legal, a revisar los archivos se ven los problemas que vemos hoy. O sea, estos problemas ya se han discutido por 30 años. Primero es sobre otorgamiento. Se entregaron más derechos de agua que el agua real que existe en los ríos. El ejemplo es el río Copiapó, río Loa, y sobre todo podemos ver luego que hay derechos de agua 4 veces más que el caudal del río Amazon. La especulación. Por segundo lugar, la especulación. Empresas como Endesa pedían derechos solo para bloquear la competencia de otros productores. Y el daño ecológico. La extracción masiva de aguas subterráneas amenazan el ecosistema y las comunidades. Y frente a estos, la Dirección General tiene pocas herramientas fuertes de regulación. Bueno, aquí empezamos con los datos, con los gráficos. Los gráficos dan muchísima información que estos análisis cualitativos para mostrar estos problemas. Esta es la evidencia todo esto es la evidencia del poder hídrico.
Fíjense aquí el eje vertical. Aquí, los dos gráficos es una escala logarítmica, es decir, el volumen acumulado es grandísimo. Y aquí, en el caso de Antofagasta, vemos un patrón muy claro. No es un crecimiento natural, o sea, vinculado con la producción, no sé, con algún cambio político o nada, sino que el primer salto aparece a principios del siglo XX y en el segundo está en los años 80. El primer salto puede ser el resultado de la expansión de la gran minería en esta zona y había una ola de pedir concesiones de agua. Y el segundo salto es un resultado de la nueva institucionalidad. Empieza con principios en los años 80 y coincide directamente con el Código de Agua de 1981. Eh, en contraste, Atacama tiene un pequeño salto, aparece en los años 20 del siglo pasado y fue justamente años de la puesta de marcha el yacimiento Potrerillos. El resto es gradual. Este patrón puede estar acompañado por la persistencia de usos agrícolas en determinados valles que pudieron contribuir a una lógica de asignación más fragmentada y progresiva, y también la diversificación relativa en esta zona. Eh, Estos box plots muestran la distribución de los caudales concedidos por el periodo. Como puede ver, estas casillas se describe la dispersión de los datos. O sea, esta casilla es muy larga. Si esta casilla es muy larga, eh, significa que incluso en los solicitantes habituales la cantidad de agua que reciben varía enormemente. Y por eso en Antofagasta el periodo de 1981, o sea, el primer periodo, presenta una alta dispersión con una caja amplia y varios valores típicos. Valores típicos eh, valores atípicos de gran magnitud que aquí, que tenemos este telecho de agua 4 veces que el río de Amazon. Es, es ridículo, digamos. Y mm, esto podría interpretarse como indicio de acaparamiento o conductas especulativas. Esto lo dejamos para luego. Y en los periodos posteriores, la distribución se vuelve más concentrada, o sea, esta casilla pequeñita, y los valores extremos disminuyen. Estos valores extremos disminuyen. Y en esta zona también. En Atacama el patrón es más estable, con cajas más compactas y sin una presencia tan marcada de valores extremos. El periodo de mayor dispersión aparece o sea, más reciente, entre 2006 hasta 2022. Y en los años más recientes se observa una reducción clara en el tamaño de las concesiones. Al mismo tiempo, la estructura de los usos tienen que se muestra muy desigualdad. Estos gráficos muestran la distribución sectorial de los caudales concedidos por periodo. En Antofagasta, la minería domina claramente durante los primeros 2 periodos. Mientras que la agricultura y los usos domésticos ocupan una posición secundaria. En los años posteriores, el volumen total cae, pero la asimetría se mantiene. La minería sigue concentrando una parte sustancial de los caudales. En Atacama, el patrón es distinto, aunque la minería está presente, el peso relativo de otros usos y la agricultura es mucho mayor.
especialmente en el segundo periodo aquí. El poder hídrico se vería más claramente en las fuentes de agua. Estos gráficos muestran la proporción entre aguas superficiales y subterráneas por sector. En Antofagasta, la minería se apoya de forma predominante en aguas subterráneas. En la industria y la agricultura, el peso de estas aguas, el peso de las aguas superficiales es mayor, aunque no tan exclusivo. En Atacama, el patrón es distinto. La agricultura y el uso doméstico muestran una mayor dependencia de agua subterránea, mientras que la industria mantiene un peso importante de aguas superficiales. En conjunto, estos datos muestran que el control del agua subterránea se concentró de forma desigual entre sectores y territorios. Un patrón consistente que emerge en estos datos es la minería tienden a priorizar el control de fuentes de agua consideradas más seguras. En región de extrema aridez como Antofagasta, los grandes actores mineros muestran una clara preferencia por las aguas subterráneas, con niveles de dependencia que en muchos casos son casi totales. Esto puede interpretarse como una estrategia orientada a reducir la exposición de la variabilidad climática y los conflictos por el uso de aguas superficiales. En Atacama, en cambio, se observa un patrón muy distinto. Los actores dominantes tienden a concentrar sus derechos en aguas superficiales, especialmente en cuencas estrategias. Pero esta parte de los de datos no entran en mis investigaciones, pero en el catastro sí que hay datos perfectos. Más que una menor presión, esto sugiere una forma alternativa de control. La apropiación temprana de recursos superficiales clave. En conjunto, los datos muestran que el poder hídrico no solo expresa en el volumen de derechos, sino también en la capacidad de asegurar el tipo de fuente más ventajosa según un contexto territorial. ¿Quiénes son los dueños del agua con nombre y apellido? Este gráfico muestra el top 20 de solicitantes en Antofagasta y Atacama. En ambos territorios se observa la existencia de estructuras oligopóricas en el acceso de los derechos de agua. En Antofagasta, esta concentración es extrema. Esto no parece muy claro porque aquí tenemos como valor extremo, pero estos top 20 ya es como predominantes. Esta concentración es extrema. Un número muy reducido de actores controla eh, volúmenes grandísimos de caudal. En Atacama, aunque la concentración no es tan dura, también se identifica un núcleo limitado de grandes solicitantes que domina la distribución. Además, los datos muestran la presencia de valores extremos y derechos de gran magnitud que no se explican únicamente por necesidades productivas. Por ejemplo, aquí veremos muchísimos individuos. Y aquí tenemos las empresas de inversiones. Estos casos pueden interpretarse como indicios de acaparamiento y comportamientos especulativos. En conjunto, estos resultados sugieren que el mercado de agua no solo reproduce desigualdad, sino también facilita estrategias de control anticipado y acumulación de derechos.
Aquí podemos ver la composición de fuentes subterráneas y fuentes superficiales. Como lo que hemos hablado, aquí el top 20 prefieren también las fuentes más seguras. Podemos ver que aquí en, en Antofagasta el agua subterránea casi toda la agua subterránea fue controlado por estos estas grandes empresas mineras como Chile Exploration o Sierra Gorda y Northern Mines S.A. Y en Atacama también una preferencia de agua superficial, es básicamente porque tenemos un río Loa muy importante que entran en estas fuentes superficiales, corrientes. Mm, Siguiente, a ver, aquí es la caja negra. Hay una caja negra de estos datos que son uso no declarados. Estos gráficos también de top 20 solicitantes, pero sin uso declarados. Estos gráficos muestran la concentración de estos derechos sin uso declarado en un número reducido de solicitantes. Al igual que los análisis anteriores, varios de los actores que aparecen en el top 20 de ambas regiones vuelven a observarse en esta categoría, como este señor Prudencia y este señor Luis, también estas empresas Sierra Gorda y Northern Mines SEM, etcétera. Eh, in- y también incluye individuos y grandes empresas, así como sociedades agrícolas y organizaciones empresariales de Atacama. Este patrón sugiere que dentro del marco legal vigente, una parte significativa de los derechos sin uso declarado tienden a acumularse en manos de pocos actores. Esta concentración resulta consistente con estrategia de reserva preventiva de recursos hídricos y abre también la posibilidad de comportamientos de carácter especulativo, porque lo que entran los participantes de inversiones y el uso de individuos muy posiblemente es para este fin. Aunque la información disponible no permite establecer con certeza la finalidad última de estas prácticas, podemos hacer esta deducción. Bueno, conclusiones. En conjunto, los resultados muestran el colapso del mito de la eficiencia del mercado de agua. El régimen establecido en 1981 no logró una asignación automática hacia los usos más eficientes, sino que favoreció de manera estructural a productores con mayor capacidad económica y jurídica, en particular a la minería. La propia ley operó como un mecanismo de consolidación de esta desigualdad al transformar acumulaciones históricas de facto en propiedad privada protegida y a reducir el rol del Estado y la Dirección General a funciones técnicas sin capacidad real de corrección. Esto produjo consecuencias estructurales. Se observa un control estratégico del agua donde la calidad de las fuentes importa más que la cantidad, especialmente en la apropiación de aguas subterráneas más seguras. Al mismo tiempo, se desplazó el riesgo climático hacia la agricultura y los ecosistemas. O sea, estos sectores tienen que tienen que correr el riesgo de los cambios climáticos. Aparecieron prácticas de acaparamiento no productivo,
con una elevada proporción de derechos sin uso declarado que operan como activos financieros y generan una escasez artificial. Así, así ha creado barreras de entrada para nuevos actores y también genera más problemas sociales y ecológicos. Finalmente, las reformas entre 1992 y 2022 mostraron limitaciones claras. Introdujeron ajustes parciales como protección ecológica y patente por no uso, y en condiciones especiales ampliar las funciones de la Dirección General, pero no alteraron el núcleo del régimen de propiedad privada. Tampoco tuvieron efecto retroactivo suficiente para corregir el stock masivo de los derechos ya consolidados. En este sentido, el régimen de 1981 no funcionó como un mecanismo neutral de asignación, sino como un dispositivo legal que transformó la ventaja económica de la minería en un poder estructural permanente. Bueno, eso es todo. Aquí tenemos como el borrador no tan formal, y muchísimas gracias por su atención. Quedo a la disposición para cualquier comentario, pregunta y sugerencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Wen Chuan. Bueno, con esto podemos empezar la ronda de preguntas. Levanten la mano o levanten la manita con el símbolo para poder. De Eh, preferencia que se acumulen unas dos, tres preguntas y de ahí las contestas. Genial. Tengo que dejar de compartir la pantalla o dejamos así. Podrías dejarla porque alguno puede querer ver de nuevo alguna Ah, diapositiva. sí, genial. Bien. ¿Alguien, alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Hola. Eh, Hola. yo recibí este link de una persona que es miembro acá. Me disculpo si era solamente para los miembros, pero nada, estoy haciendo un doctorado y estudio el tema del agua en Chile. Así que agradezco mucho la presentación. Yo te quería hacer una consulta sobre, bueno, yo estudio el sector agrario, así que, pero Sí, conozco harto también el sector minero. sí, Pero te quería hacer una pregunta sobre lo que planteas como esto de la legalización de la acumulación originaria. Ahí vi que planteaste como un concepto a propósito de los desarrollos del último capítulo del tomo uno del Capital de Marx. Em, bueno, entender ahí bien a qué te refieres y me imagino que hay algo relacionado con esto que dices que efectivamente el código pese a lo que planteaba en un momento original, cuando se empieza a construir a finales de la década del 70, tenía esta idea de que iba a mejorar la eficiencia, de que se iba a distribuir hacia usos eso, más eficientes. Y lo que uno sí, ve en los estudios de caso que se hicieron durante los 90 y los 2000 por incluso economistas, es que el mercado no funcionó, o sea, como que efectivamente los derechos no se venden, no se intercambian en el mercado y en realidad lo que hay es lo que dices tú, una concentración importante en cualquier lugar de Chile en el que uno se mete a mirar los derechos. Igual yo no sé si ahí tú miraste, con esto cierro, que cuando uno se mete a mirar los derechos de agua, el listado de la DGA, yo creo, o sea, no sé si puede existir una manera más fehaciente de mirar el panorama, pero los datos que te entrega la DGA en realidad corresponden a una foto del momento. Es decir, como son derechos que se van renovando, o sea, la misma nómina la renuevan cada mes.
Entonces, finalmente, cuando uno hace todo el estudio histórico, o sea, como que se mete a mirar los derechos hacia atrás, uno lo que está mirando en realidad no es uno está mirando un movimiento, no está mirando algo estático en el tiempo. Entonces, al Sí. final, claro, eso como que yo también hice gráficos de las asignaciones y eso, pero bueno, claro, todo el periodo previo a los 80 la verdad es difícil saber si esos corresponden a la cantidad de derechos que realmente existían previo a esa época. Eh, bueno, eso, es sobre la legalización de la acumulación originaria. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más Gracias. quiere hacer una pregunta? Bien, yo quisiera preguntar algo sobre la evolución de estas legislaciones y sobre las problemáticas. Si en las reformas que se hacen a esta legislación se observaba que se ve cada vez más como un problema el acaparamiento de recursos y si el problema ecológico está presente en las reformas que se hacen o, o no se consideraba un problema significativo. Perdón, Alejandro, ¿puede explicar más de la pregunta? O sea, del Sí, acaparamiento y... el acaparamiento de recursos y el daño ecológico empiezan Sí, a considerarse más en las reformas que se hacen y las nuevas leyes que se crean. bueno, es interesante. ¿Puedo contestar o vamos a Si alguien más quiere hacer hacer una más? pregunta, Hola, yo quiero hacer yo- una pregunta. bien. ¿Sí? Matías, Ya. Es que no se Mi ve los pregunta, nombres, perdón. no hay problema. ¿Se escucha así o no? Sí, sí, Ya. Mi pregunta es como haciendo un poco de comparación con otro país que tenga condiciones, bueno, no está dentro de tu tema, pero igual es mi duda, como si existe algún caso que se pueda comparar, bastante similar a Chile, pero que demuestre una eficiencia en el uso del agua en cuanto a minería. ¿Existe eso o es un problema ya del sector? Esa es mi duda. bueno, sí, genial. Gracias. bien, ahí están las tres primeras rondas de preguntas, así que puedes contestar. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. La primera pregunta de los datos, si no entiendo mal, perdón, de los datos que se actualiza cada mes y normalmente estudiamos como datos estático, perdón, no movimientos. Lo que pasa es que aquí entiendo que el mercado como aquí realmente, o sea, en realidad el mercado no funcionó, o sea, los derechos no vende, pero esta investigación no considera tanto las transacciones. O sea, si el mercado no funcionó, esto al observar los otorgamientos primeros, iniciales, el mercado no afecta tanto. Me explico. O sea, hay intereses, hay incentivos o no en el mercado, no afecta tanto de los otorgamientos, o sea, de las solicitudes. Pero bueno, en un caso puede ser que bueno, por ejemplo, en Antofagasta, ya sabemos que la minería y muchos estamos luchando por el agua y por eso tengo que pedir más para acumular, para especulación. Esto es lo que quiero decir. Por eso podemos ver que aquí en Antofagasta tenemos derechos muy grandes, grandísimos, solamente, pero grandísimos aquí como aquí en esta cantidad y podemos ver en los solicitantes que son este señor pues lo posee de un individuo. Por qué un individuo tiene tanto agua? ¿Para qué sirve? Y esto podría ser
mm, una cosa interesante para analizar. No sé si me explico o hay que aclarar más la primera Sí, sí. pregunta. No, sí, se entiende perfecto. Mi pregunta iba Bueno, más enfocada a lo de la legalización de la acumulación primitiva. ¿Cómo a qué te referías? sí, sí, bueno, lo que pasa es que aquí hay un sesgo, de hecho, porque aquí puede ser un fallo estadístico de esta cantidad. Pero digamos que si esto aparece en el catastro público, esto quiere decir que institucionalmente se permite existir, que existe una gran cantidad aquí en las tablas, pero nadie lo corrige. También puede ser un resultado de la propiedad privada, ¿no? Es que tengo esta cantidad y nadie puede intervenir. Esto es lo interesante de esta institucionalidad. Eh, bueno, en cuanto al segunda pregunta del acaparamiento, las nuevas leyes, sí que hay muchos avances. Aquí podemos ver que, bueno, ecológicamente hay no esta, es la modificación reciente reconocimiento del derecho humano y justamente en la ley de 2018, si no me equivoco, o 2013, hay una modificación de la regulación, o sea, la planificación del uso de las aguas o caudal mínimo, caudal ecológico mínimo, entran en el ámbito del Ministerio del Medio Ambiente. O sea, esto puede ser una nueva, mm, ¿cómo se dice? Como una nueva, un retorno de estas ideas de proteger medio ambiente, ecosistema en el marco legislativo. Eh, estas nuevas leyes, o sea, pero, sin embargo, estas leyes como tanto los pequeños ajustes en esta etapa como esta, hay una limitación muy fuerte que muchísimas limitaciones solamente o sea, solamente corresponde a las nuevas solicitudes. O sea, si antes yo tengo alguno, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto es la limitación muy fuerte y por eso tenemos estas como problemas crónicos. O sea, estos ajustes no cambian, casi no cambia nada. Esto es lo que quiero decir. Y en cuanto a la tercera pregunta, hacer la comparación entre los países, a mí me gustaría mucho de hacer. Em, mm, pero aquí me han surgido dos problemas. Primero, el mercado de agua. Es que en Chile, como este régimen ya se han desarrollado 30 años, pero no hay una estadística formal que muestra el cambio de los precios de agua. Y si no tenemos esto, es difícil de calcular cómo puede ser, cómo este costo, la magnitud de este costo para la minería. O sea, podemos saber el consumo por unidad que produce, pero económicamente es muy difícil. Y bueno, es el primer problema. Y también la minería, el uso de agua de la minería. Si es un problema del sector, bueno, sí, sí es el problema del sector. ¿Por qué? Porque consume, aquí mostramos
Aquí, el consumo de agua participan en los procesos productivos más importantes y también la infraestructura, el relave y sobre todo el relave. Esto consume agua al mismo tiempo contamina y por eso es muy difícil de cuantificar este impacto negativo. Pero al consumo del agua eh, entre los países, yo creo que es muy interesante, es otro tema. Podemos hacer este trabajo en el caso de si sabemos las condiciones técnicas de cada país, de cada productor, porque en Chile tenemos barras de cobre, tenemos como se calcula también cobre fino, pero en China, por ejemplo, hay zonas que se solamente calcula los minerales. Esto es distinto porque es muy diferente porque no entran muchos procesos productivos y también para calcular el consumo de agua por unidad hay una gran brecha. Y si en el caso de unificar estos procesos, estos consumos, estos insumos, el costo, la comparación entre los países sería muy interesante, yo creo. Muchísimas gracias. Esto ya entra en mi plan para el próximo 10 años, pero muchas gracias. ¿Hay otras preguntas, comentarios? Bien, ¿alguien más quiere hacer otras preguntas? Bueno, Sí, me gustaría. si hay cosas que no... El Ah, profesor. perdón. Wencho, yo vengo, perdón por mi voz de perro, pero estoy con un catarro gigante. Em, yo soy de esa zona, de Copiapó, y cuando voy me asombro ver cómo ha ido creciendo la oferta de agua desalinizada, cosa que también ocurre en Antofagasta. Entonces mi pregunta va, Sí, sin quitar nada de lo que tú ya has dicho, todos los problemas que has detectado, ¿no? Y que en algún momento determinado llegaron a ser parte importante de las discusiones que se dieron en la Convención Constitucional. Y de hecho el gobernador de Valparaíso fue un dirigente muy importante de Modatima, por eso. Pero así todo, estoy haciendo de abogado al diablo, ¿eh? Eso lo dejo en claro. ¿No será que la, la excesiva demanda modelada por patrones de concentración finalmente va a mm. ser compensada con una oferta que va a venir por el agua desalinizada? Y lo dejo Ah, ahí. bueno, sí. Eh, perdón. Ah, bueno, sí. Acerca de esto, acabo de encontrar unos datos muy interesantes. Si no me equivoco, es de Cochilco sobre, sobre las nuevas demandas del sector minero. Bueno, minero de cobre. Ya podemos ver que o sea, esto sí, el hecho es, hay un crecimiento importante del uso del agua de mar, pero también esto corresponde al crecimiento de la demanda. O sea, en los gráficos es así. Podemos ver que el consumo de agua dulce es así, y mientras que el consumo de agua de mar está así. O sea, el agua de mar solamente satisface estas nuevas demandas, pero no cambia mucho. Bueno, en los últimos 10 años, más o menos. Por eso, esta investigación, entiendo lo que querías plantear, es que el agua de mar es importantísimo, porque sin ello, esta importante fuente, en las zonas secas, la producción minera sería imposible de hacer.
Pero lo que pasa es que la, como la ay, a mí me gusta esta palabra, me cuesta esta palabra, desalinización, desalinización, linización, del agua de mar, eh, sugiere un coste muy elevado. Y también estos costes es difícil para los pequeños y productores pequeños y medianos, yo diría. Pero sí que es un importante, una importante alternativa. Y y esta investigación, lo que ahora estamos hablando, es conocer el impacto de la asignación, de la distribución de las aguas dulces, o sea, los más riesgosos. Esto es lo que quiero decir. Y sobre los datos, sí, a ver, luego voy a mandar al Nugreo a ver si podemos compartir de agua de mar del Cochilco. Es interesantísimo porque allí se ve en los últimos 10 años la demanda del agua continental casi no cambia. Ah, perdón, tengo que añadir una pequeña frase. Sí, en el caso ideal sería el crecimiento de del agua de mar está creciendo y el consumo de agua continental disminuye. Pero lo que pasa es que en realidad no es así. Bien, ¿alguien quiere hacer una última, para iniciar una última ronda de preguntas o comentarios? Bien, bueno, si nadie más desea, quisiera felicitarte por esta presentación, este trabajo muy interesante de una temática que es muy significativa e importante para la sociedad chilena actual, sobre todo porque, claro, es un aporte a comprender las problemáticas que nos atañen como país viniendo desde el otro lado del mundo. Entonces, agradecemos esta presentación y esperamos poder tenerte de nuevo en otras actividades y seguir el desarrollo de tus investigaciones. Considera el núcleo como Muchísimas un espacio gracias. que tiene las puertas abiertas siempre. Muchísimas gracias por venir y por plantear tantas preguntas. Estas preguntas quiere decir que tengo que motivar más, mejor que en la introducción. Y esto me va a servir muchísimo. Muchísimas gracias a todos y muchísimas al Nugreo por la oportunidad. Y a mí me alegro mucho de compartir mis avances con ustedes. Y si puedo ofrecer más a la realidad chilena, sí, es un gran honor para mí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas. Y quería yo también agregar que Javiera, le agradecemos el interés por haber asistido y queda totalmente invitada para también presentar sus avances de investigación, ¿m? Para que no nos perdamos los trabajos que se están haciendo. Bien, Javiera. Así que Muchas cuando gracias. quieras, Bueno, te escribes a Alejandro o a Oscar y te ponemos en agenda. Bien, eso, muchas gracias. que esté muy Muchas bien. gracias. Bien. Eh, Igualmente, gracias. bien. Bueno, con esto nos podemos despedir. De nuevo, por última vez, agradecer esta presentación tan interesante y tan importante. Hasta luego y nos estaremos viendo en la próxima reunión del núcleo. Gracias. Hasta luego. Chao. Que vaya Gracias, bien. gracias. Gracias.